en frecuencia para conversar acerca de temas que nos corresponden como mujeres. Soy Úrsula Medalla, cualquier cosa nos pueden escribir, solicitar. Hoy ya vamos a tener una linda conversa con dos grandes amigas, Catalina Cortés, que es del norte de Chile, de la región de Tarapacá, del Fiord de Iquique, de una localidad hermosa que se llama Matilla, y ella hoy día está invitada porque nos va a contar su experiencia respecto, una experiencia muy cercana respecto a violencia, a violaciones, acoso que vivió y que vive aún su familia. Le agradecemos, Cata, agradecemos tu presencia, agradecemos que nos puedas contar y la confianza para contarnos tu experiencia hoy día en nuestro programa. Nos acompaña Angie, que va a presentar a nuestra otra invitada. Hola, les habla Ángela, Palbornoz desde acá, desde la Pedro del Río, transmitiendo a través de Radio Nonguén. También tenemos hoy día, además de la Cata, invitada a nuestra colega amiga Lidia, que nos va a contar un poco también sobre su experiencia en torno a la violencia en entornos culturales e interculturales, ¿ya? Así que el programa de hoy día va a estar súper potente, súper cercano también para que se queden, para que lo escuchen y lo compartan. Démosle nomás. Y entonces las invitamos, amigas, a escuchar el programa, a hacer sus consultas, pueden escribir a la página del Face de Radio Nonguenche o llamar por teléfono o escuchar el dial del 107.9. Pregúntenos, vamos a estar conversando este tema acerca de la violencia hacia las mujeres, de no solo de la comunidad, sino que socialmente, de las instituciones, a partir del caso, ¿cierto?, de Antonia. Para animarnos vamos a escuchar a Miss Bolivia, Paren de matarnos. Ay, gracias Kevin ahí en los controles. Kevin, ¿estamos con la música ya? Ay, avísanos que estamos aquí. Estábamos tiesas, güey. Ya, chiquilla, relájate nomás. Ya. Vivi, una consulta, entonces ahora nosotros nos presentamos, 5 minutos, de nuevo otra música y chao. Y después nos largamos. De lo que ya, la presenta Angie.
Hola, buenos días a todos y todas las vecinos y vecinas que se encuentran escuchándonos en estos momentos, a todas las mujeres, a todas las niñas, a todos los adolescentes bueno, nos están escuchando. Mi nombre es Lidia Gainza, soy feminista, soy madre de un niño de 1 año, que uf, ha sido todo un cuento eso. Así que, bueno, también soy antropóloga, sociocultural, y hoy día les voy a hablar un poco de la violencia que se vive en las aulas contra diferentes colectivos, en específico contra las mujeres, pero también en contra de pueblos indígenas, en contra de migrantes, en contra de afrodescendientes, específicamente en el marco de un taller que estuve realizando el año 2018 en conjunto con una compañera antropóloga en distintas comunas de la región del Biobío. Y este taller principalmente lo que buscaba era fomentar relaciones que promovieran la justicia social para distintos colectivos, individualidades, como son mujeres, como son, como lo dije, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso y espero que les guste. Además quisiera agradecer la invitación de mis compañeras, amigas, Vivi, Úrsula y bueno, Angie, así que, y a la radio misma también. Así que muchas gracias por la invitación. Hola a todos, hermanas y hermanos. Soy Catalina Cortés. Les saludo hasta el sur, desde el extremo norte de este país, desde la región de Tarapacá. Soy defensora de los derechos de los pueblos indígenas, también de los derechos de las mujeres. He luchado mucho contra mucha injusticia y hoy día quiero compartir con ustedes mi experiencia, la experiencia de familia que tenemos, a fin de que pueda ayudar a otras hermanas que están pasando por lo mismo, la violencia que puede existir desde la sociedad hacia las mujeres, desde la institucionalidad hacia las mujeres, a través de una vivencia. Yo la verdad es que les voy a contar en esta oportunidad detalles de lo que nos sucedió. No lo he contado antes así de forma tan pública, pero mi único objetivo es que les pueda servir esta experiencia tan dolorosa y que si caemos en errores, que otras mujeres no caigan en los mismos errores o no sufran las mismas cosas que nosotros tuvimos que sufrir como familia. Eso. Gracias, Cata, y gracias, Lidia, por esta introducción que nos dieron. Antes de comenzar entonces con el programa y de darle con todo a lo que hoy día nos quieren contar, vamos a poner un temita de una artista nacional que está súper de moda y que hace un tiempo ya también viene pegando harto, la Francisca Valenzuela, y este tema es Muérdete la lengua. Así que dale, Kevin, por fin.
Hola Lidia, bueno, entonces, relátanos un poco cómo fue la experiencia del trabajo en aula, cuáles son los elementos que tú visualizaste, que son más recurrentes, por qué hablar de violencia, cuáles son los elementos que nos permiten hablar de violencia en el aula, y cuál sería la diferencia, digamos, o quizás cuáles serían esos dispositivos que nos permiten entenderlo para que en el futuro no ocurra violencia en la familia, en los espacios domésticos, en la calle, ¿no es cierto? Para que no ocurra violencia hacia las mujeres. ¿Cuáles serían esos dispositivos, los elementos que a ti te permiten ver hoy día que tendríamos que trabajar como sociedad? Porque este es un problema de la sociedad, no es un problema particular, no es un problema de la familia, no es solo un problema de las madres, ni de los padres, sino que es un problema social. Y eso es lo que no entendemos, porque cuando una niña, una persona, una mujer es violada, es violentada, es acosada, lo vemos como un problema de la familia, y no es así, es un problema social definitivamente, y es algo que no estamos asumiendo como sociedad. Claro. Me gustaría agarrarme un poquito de lo que dices tú, Vida, ahora último. Bueno, primero quisiera hacer una especie de preludio antes de hablar como netamente de violencia, haciendo alusión primero en que nos encontramos en una crisis educativa que configura una trama de complejas problemáticas sociales, culturales, económicas, y distintos movimientos se han hecho cargo de alguna manera en Chile en específico de ir evidenciando cuáles vendrían a ser estas problemáticas sociales y culturales que nos encontramos dentro de esta crisis educativa. Entre ellos se encuentra el movimiento estudiantil, por ejemplo, que ha evidenciado que nos encontramos en un sistema educativo que finalmente es de consumo, que se basa principalmente en entender la educación como un bien de mercado. Y luego, bueno, también viene aquí el movimiento feminista, que bien conocemos ahora último con el gran hito que se gesta a través de la toma del Mayo Feminista, y que viene a evidenciar cómo finalmente dentro del aula, dentro de los espacios educativos, existe una reproducción del androcentrismo, del heterosexismo, y que por tanto genera, produce y reproduce la violencia no tan solo dentro del aula, sino que también fuera de ella. Y en esto, agarrándome también de estos dos movimientos y también de otro que creo que es importante señalar, que a veces no se habla mucho también, tiene que ver, y a propósito de que también nos encontramos con Catalina, del movimiento indígena y el movimiento antirracista, que también se da a lo largo de América Latina, que también viene a evidenciar en cómo dentro del propio aula se vienen a reproducir relaciones de poder en torno a la reproducción de un mundo eurocéntrico, también colonial y racista, y por cierto, esto va a generar toda una complejidad de relaciones violentas, y que, como bien dijiste tú, Vivi, no tiene que ver con relaciones simplemente individuales de violencia entre un sujeto que, por cierto, obviamente, se producen ahí en situaciones individuales, pero, como bien dijiste tú, de alguna manera responde a toda una estructura, un engramaje social, político, económico, que permite que dentro del aula se den ese tipo de expresiones violentas, de acoso, de abuso, de violaciones, y también de reproducción, como bien te digo, de exclusiones, de procesos de exclusión hacia las mujeres, pero también hacia distintos colectivos. Claro. Cuéntanos, Lidia, un poco, ¿qué se entiende como cuando tú dices que un problema fundamental es el androcentrismo y el heterocentrismo? ¿A qué te refieres con eso? Porque fíjate que, claro, es un concepto que se usa, pero muchas de las mujeres que estamos en la casa, mujeres que circulamos en el feminismo incluso, no conocemos esos conceptos y por qué son un problema. Sí, mira, claro, generalmente cuando el feminismo ha gestado y distintos movimientos también han gestado todo un aparato de conceptos que muchas veces, como bien dices tú, la gente no domina y no dominamos porque tampoco ha habido como un espacio de sociabilización concreto de esos tipos de conceptos. Entonces, principalmente por androcentrismo y heterosexismo vamos a entender que son conceptos que provienen del mundo masculino, del mundo de los hombres que lo han gestado. Entonces, por androcentrismo entendemos finalmente un sistema en donde el hombre se sitúa en el centro del todo, y por tanto es el hombre heterosexual, blanco, burgués, que va a generar todo un aparato de conceptos, de conocimiento en torno a la vida. Entonces, las maneras en cómo nosotros nos vamos a ir relacionando va a ser en base y a cierto lenguaje masculino, en donde las mujeres, por cierto, van a quedar en una situación de inferioridad. En este caso, todo lo que está en el espacio público y todo, por ejemplo, toda institucionalidad va a estar coordinada y administrada
por los hombres, por este mundo masculino. Entonces, al momento que, por ejemplo, una mujer quiera, para hacer como ciertos ejemplos, para que se entienda un poco mejor, cuando una mujer sale del espacio, sale al espacio público, generalmente tiene que generar ciertos códigos masculinos para ser escuchada. Con cosas como tan concretas y tan específicas, es como el androcentrismo de alguna manera va operando dentro de nuestras propias relaciones. Por ejemplo, en el caso del aula también ocurre, y lo que yo vi también en estos talleres, ocurría que cuando una mujer quería ser escuchada, de alguna manera tenía que comportarse y entender el conocimiento y todo su alrededor de alguna manera en código masculino. Entonces ahí vemos que finalmente el androcentrismo, este sistema, ha interpuesto por sobre todo un lenguaje masculino, conceptos masculinos y una idea finalmente en donde el hombre tiene el dominio de todo frente a las mujeres, frente a lo femenino. Y que se cree con el derecho del cuerpo de ellas, del Claro, piropo, de decirle cosas, porque, claro, claro. porque ellos son los que dominan en definitiva, ¿no? Definitiva, claro, en todo, la manera, ojo, porque no solamente, claro, nosotros las expresiones podemos ver los piropos, podemos ver el acoso, pero también hay detrás de eso todo un conocimiento que se ha gestado dentro del mundo educativo que permite finalmente que las mujeres puedan ser acosadas, que puedan ser piropeadas, una institucionalidad que lo avala y que lo promueve, no solamente que lo deja ahí sin decir nada, sino que lo avala y lo promueve permanentemente dentro del aula y dentro de la institucionalidad misma. Claro, se naturaliza, se cree, la gente adopta como natural que existe el acoso, que se Claro, piropee, claro. que se Y acose, ni claro. siquiera lo llama como acoso. Eso es como que existiera una especie como de algo que no se debe decir, ¿ya? Que ya no lo menciona, no lo dice. Ahora último, quizá, por suerte, como se ha ido evidenciando un poco más, se entiende o se ha utilizado un poco más en el lenguaje de las niñas. Por suerte las niñas también lo están diciendo más, las adolescentes lo están hablando más, pero hay ciertas prácticas y ciertas acciones que todavía no se entienden como acoso. Ya, por Claro. A lo ejemplo, que el mejor niño le podrías toque el contarnos de esas pelo, prácticas. por ejemplo, que el niño le toque el pelo, que le toque la pierna, que la siga hasta el baño, y ese tipo de cosas de repente se naturalizan tanto, incluso, ojo, en una relación de pololeo, que se naturaliza tanto que, como bien dice la Úrsula, la Bibi, se normaliza, se naturaliza. Eh, entonces, eso es lo que se pudo ir viendo un poquito dentro de estos talleres, además obviamente de otras cosas que iban jugando en estas relaciones de acoso, de abuso, de violencia, como yo les decía, los chicos cuando nosotros les preguntábamos respecto a los tipos de violencia que ellos veían, la violencia que, por ejemplo, ellos también veían era que, por ejemplo, su escuela, su institución en sí, fuera un espacio bastante reducido y todo alrededor lleno de forestales. Eso también era violencia para ellos. Es una cosa que también va en juego un poco con los espacios que se generan de acoso y de abuso, también en relación a otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, la posición socioeconómica en la cual están instaladas las mujeres en ese tipo de instituciones. ¿Ya? Y la Perfecto. institucionalidad misma. También, por ejemplo, en concebirse moreno, o había un permanente acoso también en base a ese tipo de clasificaciones y discriminación. Entonces, eh, en teoría, por lo menos desde donde nosotras nos situamos, porque este taller lo hice con una compañera, antropóloga también, era comprender de alguna manera que dentro del aula se ponen en juego distintas relaciones de poder y que la violencia finalmente se configura en base a distintas relaciones de poder. Y para superarla no solamente hace falta de alguna manera intentar conversarle a los chiquillos respecto a cuáles son las violencias que pueden vivir, sino que además comprender que de alguna manera para superar esas violencias es necesario ir superando ¿cómo podríamos decir? Ciertas estructuras que permiten, institucionales, que permiten que esas violencias se sigan reproduciendo dentro del aula. Claro. Muy bien, qué buena. Hay hartos elementos ahí que uno considera naturaliza, por ejemplo, eso mismo de que te toquen el pelo, o de que te estén mandando mensajes, o de que te inviten a salir insistentemente si tú no quieres. Claro, y se Mm, naturaliza una especie de amorosidad que, no, que después se va reproduciendo como
con más peso cuando son adultos, y ahí es donde comienza todo un tema de la violencia, porque no están acostumbrados a que se les diga que no. Los hombres en general no están acostumbrados a que se les diga que no, porque siempre se les dice que sí. Y quizá hay un llamado también a la crianza, ¿cierto? A una crianza un poco más armoniosa, en donde aprender a decirle que no a los niños cuando necesitan algo, cuando quieren algo, ¿no? Porque siempre les decimos que sí, quizás para hacerlos felices, lo que también puede constituir un error, ¿no? O, por Claro, ejemplo, asociarlos a un pololeo cuando son muy chicos y les dicen, ay, tiene polola y tiene 5 años, o sea, se pierde la infancia, ¿no? Como que eso se naturaliza. Se sí, hipersexualizan desde pequeños. sí, Claro, a mí me ha pasado un Crecen así. poquito, a mí me ha pasado un poco con mi hijo, que claro, siempre lo están diciendo, uy, va a tener pololas y todo, y imagina, tiene 1 año y ya le dicen eso, entonces obviamente que eso claro. va generando cierto inconsciente en el propio niño, Y que que de a lo mejor alguna para manera pololo, él va a saber que puede tener muchas pololas y o que él pololo, puede claro, hacerlo. claro, pero se heteronormativiza también. Sí, sí, evidentemente. Catalina, ¿quieres? Te damos el pase. Te fuiste en un rato, pero te invitamos. Ahora sabemos que esto es bien fuerte para ti. Yo estuve muy cerca tuyo eh, cuando viviste esto. Comprendo que es difícil, pero me alegra mucho de que estés acompañándonos y que nos cuentes tu experiencia, porque sabes que yo creo que es súper necesario sacarse el peso social del acusar, ¿no? De estigmatizar y poder contarnos nuestras historias, porque de cierta forma muchas mujeres hemos sido violadas y no lo contamos en algún momento por miedo, ¿no? Al dedo que nos apuñala, que nos apunta, pero que en definitiva nos apuñala socialmente. Así que yo te agradezco tu valentía de contarnos. Te escuchamos, Cata. Muchas gracias, de verdad. Ya. Bueno, como les había dicho antes, voy a contar esta experiencia para que les pueda servir a otras hermanas, a otras compañeras, mujeres que puedan estar viviendo esta situación. Es un relato, yo opté por escribirlo porque uno siempre tiende a olvidar las cosas o tiende a borrar las cosas negativas, pero era necesario escribirlo y era necesario también poder guardarlo. Yo esto lo escribí, este relato lo escribí hace como 1 año, un poquito más de 1 año, que fue cuando tuvimos, entre comillas, un poco de justicia. Y lo guardé hasta hoy día, que hoy día en la mañana lo abrí y puse otro texto, un texto final, porque habían cosas que no estaban actualizadas, la parte final de esta historia. Quiero empezar pidiendo paciencia quizá, o respeto, o disculpas, porque esto para mí no es fácil y también por eso opté por leerlo, porque podría relatarlo, pero puede que me pasen cosas que son fuertes para mí. Y bueno, lo voy a leer porque así uno puede ir eh, ganando también tiempo para que ustedes puedan saber de esto. Ya, muchas gracias. Esta historia la relaté como el largo recorrido para la condena de un psicópata. Era el lunes 3 de junio del año 2013. Nos llamaron para informarnos desde la escuela de Matilla de Nueva Extremadura que el profesor de matemáticas había abusado sexualmente de mi hija. Yo, toda empoderada, luchadora, defensora de los derechos de todos, me paralicé. Al ver a mi hija, 2 días sin dormir, sin comer, simplemente me paralizó. Las súplicas de mi hija pidiéndome que yo no denunciara me partían el alma. Yo sabía que tenía que denunciar. Yo sabía que habían teléfonos de llamada. Yo sabía todo lo que había que hacer, pero no hacía nada. Simplemente estaba paralizada. Un amigo me pegó un remesón y me dijo algo que tenía que hacer, que debía denunciar, porque después mi hija me lo agradecería. De lo contrario, me condenaría si no lo hacía.
Llamé por teléfono al Fono Cernam, les consulté, les pedí ayuda y me dijeron 2 cosas que nunca olvidé. Primero, que no le preguntara nunca a mi hija, porque ya fueron muchos los que le habían preguntado, el amigo, la profesora, la secretaria, la paramédico y muchos más. Que ella no podía revivir nuevamente el trauma. Y segundo, que por favor denunciara. No hablamos más, no tocamos el tema y tratamos de entregar tranquilidad a mi hija. Así el jueves 6 de junio me dirigí a Iquique para hacer formalmente la denuncia en la PDI. No lo hice en la localidad, con los carabineros, porque en los pueblos como en este pueblo, todos se conocen. Y más tarde que temprano nos apuntarían o filtrarían la información. Además me enteré que por ley la dirección de la escuela debía hacer una denuncia, así fuese, y así fue. El director procedió a realizar la denuncia. Tenían 24 horas para denunciar. En esos días, la Dirección Administrativa de Educación, el DAEM, estaba muy preocupada de nuestras acciones, a tal punto que nos visitó la encargada, que sin ningún criterio nuevamente empezó a preguntarle del tema a mi hija. Nuevamente mi hija decaía. Fui al DAEM, pedí por favor que sacaran al profesor de la escuela, inclusive lloré de la impotencia, y la respuesta fue: nosotros no podemos tomar ninguna medida mientras la justicia no se pronuncie. Señora, no lo podemos sacar. Solicité que por favor se hiciera un sumario y me dijeron que lo haría. Ahí empezó la peor de mis pesadillas. A mi hija la aislaron, la sindicaban como mentirosa, y ella sentía los murmullos, principalmente del profesorado. Es así. Esta ha sido la peor pesadilla. Pero en el mes de julio nos llega una situación al juzgado de familia de Pozo Almonte. Sin saber qué hacer, pedí ayuda a uno de ellos. Me indicó ir a la OPD de Pozo Almonte. Ahí esperé eternamente, toda una mañana, para que una abogada me ayudara y me pudiera acompañar a la audiencia. Yo hasta ese momento pensaba que podían declarar culpable al profesor por abuso realizado a mi hija, y pensé que todo se resolvería en esa audiencia. La abogada me recibió, miró su agenda y justamente estaba sin usuarios en ese momento y me dijo: sí, te puedo acompañar. Me faltaba una semana para dar a luz a mi segundo hijo y enfrentamos el juicio en el juzgado de familia donde la abogada nos apoyó. Pedimos autorización para poder trasladar a mi hija a la escuela de otra localidad, en La Huayca, porque ella no quería ver más al profesor que seguía en esa escuela. Pero el juez nos dijo: señora, escúcheme con atención lo que le voy a decir. Su hija no tiene por qué arrancar de un abusador. Este hombre es quien debe estar lejos de los niños. Por lo tanto, yo voy a tomar 3 medidas y no quiero que las olvide. 1. Pondremos una orden de alejamiento en favor de su hija y el profesor no podrá estar cerca de ella. Yo respondí: pero yo ya solicité esto a la administración municipal y me respondieron que no podían. Él me dijo: si no quiere irse, usted con este papelito llame a los carabineros y se lo llevan detenido. 2. Tiene 2 años para encontrar nuevos antecedentes. Los abusadores lo hacen siempre de nuevo. Fíjese si en estos 2 años, ¿qué hace él? Y si usted sabe algo, por favor avise. 3. Su hija tendrá un apoyo de un programa que le hará muy bien. Yo salí tranquila con el papel en la mano porque esto me daba certeza de que podía sacar a ese hombre de donde estuviera mi niña. El día del aniversario de la escuela, con mi amiga, otra apoderada, vendíamos churrascos para juntar recursos para el curso. Y este profesor animaba las actividades con los aplausos de todos. Tomé fuerzas y me dirigí al inspector general, indicando que debía sacar al profesor abusador de la actividad, porque teníamos una orden de alojamiento en favor de mi hija. Me respondieron que el director no estaba y que ella no podía hacer nada. Tomé más fuerza y le respondí:
o lo saca usted en silencio o llamo yo a carabineros y se lo llevan esposado delante de todos. Así tal cual, como le había dicho el juez, silenciosamente se retiró y yo tampoco hice nada, para que mi hija no se enterara. La pesadilla en la escuela siguió. El profesorado actuaba en bloque y los murmullos eran terribles. Y a esa altura la cara de mi hija ya había cambiado a una cara de profunda pena. Me fui nuevamente al DAEM con la orden de alejamiento y me respondieron que esa no era una sentencia y que además ellos tenían una carta con más de 20 firmas de 20 profesores de la escuela donde indicaban que el profesorado era un hombre que el profesor era un hombre íntegro y que jamás haría algo por alguna niña, que los profesores habían actuado igual que yo y que también se habían acercado al DAEM, pero para presionar que no tomaran medidas en contra del profesor. Pero con fuerza y convicción señalé que llevaría todos los días si fuese, porque iría todos los días si fuese necesario, a los carabineros a la escuela, los tendría que llevar y que tenían que sacarlo de donde nosotros estuviéramos. Finalmente logré que lo sacaran y llegó un profesor nuevo de reemplazo, pero lo sacaron a otra escuela de la misma comuna, a la escuela de Pica. Recuerdo con dolor cuando se acercó la profesora jefa de mi hija. Ella, la que debía protegerla y contenerla, me solicitaba que retirara la orden de alejamiento en contra del profesor, porque era un hombre bueno, que mi hija se había confundido entre tantas cosas, todas dolorosas, y que me paralizaban mientras la escuchaba. En mí, de forma silenciosa, decía, yo no puedo creer lo que está diciendo esta mujer. No puede ser que diga algo contrario de lo que me había dicho el juez. La Fiscalía de Iquique nos citó y nos encontramos con un psicólogo y nos preguntó lo que le sucedió a mi hija. Ella salió llorando. A los días la noticia salió en el diario regional, pasando de ser una denuncia donde se involucraban las demandantes y la Fiscalía, a un hecho conocido y comentado por todos, decidimos enfrentarlo como familia, informando lo acontecido y comentado por todos. Era importante informar a todos porque simplemente nosotros esto lo teníamos entre los 3 integrantes de la familia. En Pica salió la noticia y todos murmuraban y querían saber quién era la niña. Mi hija nuevamente decaía. No sabíamos qué hacer. Fuimos nuevamente a la fiscalía y pedimos ayuda a la psicóloga. Y pedimos información de cómo podía ser posible que esta información se filtrara. Mi hija se encerró nuevamente y empezó nuevamente una pesadilla con su pena y con su miedo. Tuve un encuentro con el alcalde de la época. Le pregunté por el caso. En ese momento, cuando escuché de parte de él, que también era profesor, que él sabía cómo eran las niñas, que siempre inventaban cosas. Frente a semejante juicio, yo respondí, mi hija no es así. Y me respondió, no sabía que era tu hija. Claro, yo era un actor social relevante. No le convenía quedar mal conmigo. Entonces, en ese momento decidí que nunca iba a dejar de golpear puertas y luchar por la verdad. Decidí que en algún momento ellos tenían que pedirle perdón a mi hija y decirles que sí, ella siempre dijo la verdad. En diciembre del 2013, el DAEM preparaba un encuentro extraescolar comunal. En el gimnasio techado se juntaron los niños y niñas de todas las escuelas. Mi hija asistió y el profesor abusador llegó con los niños del colegio de Pica. Mi hija lo vio y se desmayó. Simplemente se desvaneció. Días después
sin entender mucho acerca del profesor. De lo que había pasado con el profesor, llegó el profesor reemplazante a la escuela de mi hija y vio el estado en el que ella se encontraba. Se acercó a mí y me dijo: señora, por favor, ayude a su hija. Lo que le está pasando a su hija no es normal. Yo he visto niñas abusadas y usted tiene que hacer algo por su hija. Yo no sé cómo llegué acá. Solo sé que llegué a reemplazar a un profesor, pero no sabía toda la historia que había detrás. Empezaron las terapias que había ordenado el juicio en el CEFAN, en el CEPRIG de Alto Hospicio, y ella no quería asistir, pero nosotros la obligamos. Fueron muchas veces de terapia. Siempre pensamos que esas terapias eran investigativas para el juicio de este hombre, pero no, resultaron ser terapias de ayuda a mi hija. Faltaba un mes para que se cumplieran los 2 años de la investigación que me había dicho el juez. Mi hija ya estudiaba en el Liceo de Pica y recibí un llamado donde me contaban que había una nueva denuncia, pero no tenía certeza si se había formalizado o no. Llamé día y noche, por lo menos por 2 días, a quien pudiese saber algo. Visité al director de la escuela, al carabinero, al psicólogo, a la PDI, a las autoridades comunales, amigos. Llamé a todo el mundo para saber si realmente esa denuncia era verdadera. Esta vez era una denuncia por el abuso a unas niñas de la escuela de Pica. El hombre las hacía subirse a su cintura y jugar al koala. Tomé valor, visité a cada mamá de las niñas involucradas y la convoqué a una reunión. Solo faltó una, no pude ubicarla. Hablamos de lo que había sucedido en la escuela. Yo entré en lágrimas y conté el abuso de mi hija por parte del profesor. Todas habían hablado con su hija y coincidían que sí, había habido un juego. Todas eran entre 9 y 10 años. Y él, las había convencido de que todo esto era un juego, simplemente un juego. Y las niñas, lógicamente, sin conciencia sexual, siempre pensaron que esto era un juego. Sin embargo, una mamá se sumó a la denuncia. Las niñas estaban afectadas, declararon, dieron su relato y coincidían todas de que sí jugaban. Lo que no coincidían en que habían sido abusadas. Sin embargo, como les conté, había una que sus padres consideraron que esto no podía suceder y presentaron la denuncia. A raíz de esto, el director, que justamente era el mismo que en su momento estaba en Matilla, nuevamente se vio obligado a hacer una denuncia, pero esta vez con el psicólogo y el padre de la menor. Con la certeza de la denuncia fui a la Fiscalía de Pozo Almonte y no encontré al fiscal, pues tenía muchas audiencias. Después de una semana de ir todos los días y no lograr que me atendiera, lloré frente a la secretaria y pidiéndole que era necesario que juntara los casos, según me lo habían recomendado algunos amigos. Le dije que si no juntaban los casos, el caso de mi hija en una semana se iba a cerrar y que si lo lograba juntar, podíamos continuar con la denuncia y poder evidenciar a este abusador. Al tiempo después nos enteraríamos que otra niña había sido abusada. Investigando en la fiscalía, logramos que las denuncias se juntaran. La última niña abusada nuevamente era de la escuela de Matilla. Al igual que en los casos anteriores, ubiqué a su mamá y con mucha pena me enteré que ella no podía hacer la denuncia por distintas presiones. Pero también solidarizaba con nosotros que siguiéramos con la denuncia adelante.
Al inicio de la enseñanza media en Pica, mi hija sufrió comentarios duros por parte de sus pares. La condenaron, la trataron de mentirosa, que había inventado algo en contra del profesor, la increparon, no solo en la escuela, sino también a través de las redes sociales. Además, ella, al enterarse de las nuevas víctimas, se sentía culpable de no haber hablado más fuerte, porque si ella lo hubiese hecho, a estas niñas nada le hubiese pasado. La pena nuevamente la invadía. En segundo medio, nuevamente otra actividad en el liceo, una actividad que convocaba a todas las escuelas. Nuevamente llegó el profesor y nuevamente mi hija se desmayó y se descontroló. La inspectora general me mandó a buscar y nuevamente teníamos que relatar todo lo que había sucedido. Mi hija decaía más. Las terapias del CEPIG estaban en su parte final. Por una situación administrativa y por tanto trámite no se podía continuar con las terapias. Necesitábamos reparación, pero el Estado te daba 1 año y medio con ampliación y no podíamos seguir con psicólogos. Tuve que recurrir a un psicólogo particular, que mi hija nunca tuvo la confianza para poder seguir con sus terapias. Llegamos al psiquiatra. Muchas veces la vimos decaer, encerrada en su mundo, con sus brazos dañados. Se mantenía a veces medicada, era traumático. Nosotros teníamos miedo de que cualquier cosa le podía pasar. Teníamos miedo también de lo que podía pasar en el futuro, de que ella no podría enfrentar ninguna situación caótica. Mensualmente llamaba al fono de la fiscalía y siempre obtenía la respuesta: la investigación sigue abierta, se están haciendo las diligencias. Un día nos llamaron de Alto Hospicio, debían realizar un peritaje a mi hija. En ese momento estaba bajo atenciones del psiquiatra. El profesional que nos atendió quedó impactado del daño que presentaba mi hija. Paralelamente nos enteramos que efectivos de la PDI estaban en la escuela haciendo investigaciones y peritajes. Habían algunos funcionarios que conocían el caso. Estaban choqueados por la actitud de los profesores, por su evidente interés en desviar la investigación a través de acciones descaradas, y nosotros con dudas confiábamos en la integridad de los profesionales de la policía. Mi hija terminó su enseñanza media y entraba a la universidad. Su decisión fue irse del país, a Lima, Perú. Nosotros alegres por su determinación, por una carrera que siempre había querido, pero en el juicio nos enteramos que fue una decisión para arrancar de Pica, de la región, y no tener ni la más mínima posibilidad de cruzarse con el abusador. En el año 2018 nos llama el fiscal para preguntar si seguíamos con la denuncia, pero ya era mayor de edad, por lo tanto tenía que asumirla ella. Yo tampoco podía hacer nada. Nos fuimos a acompañarla a la psicóloga, que finalmente fue nuestra amiga, Jessica. Ella siguió con nuestra hija a pesar de que el programa se había terminado. Mi hija decidió seguir adelante. Con el juicio, tuvo que reconocer su cara en una foto. Nuevamente entraba en crisis, pero había que seguir. Contratamos una abogada recomendada por la psicóloga, porque ya habíamos contratado a un abogado anteriormente que nos había estafado y no había hecho ninguna diligencia. Iniciamos el trabajo con la abogada y de paso cabe señalar que es necesario tener amigas, abogadas, psicólogas comprometidas con los casos de abuso sexual. El 25 de octubre del año 2018, en la audiencia de formalización, ya me sentía una triunfadora, porque el solo hecho de verlo sentado en el banquillo de los acusados,
Para mí era un gran logro. Su defensa informó que se habían realizado los respectivos sumarios administrativos y todos habían concluido sin ninguna sanción, presentando además la carta de firma de los profesores y una carta de un director distinto al que había denunciado, donde indicaba que el hombre era un hombre íntegro. A pesar de lo mencionado, la fiscalía fue clara y convincente y el juez declaró la prisión preventiva. Tanto camino recorrido que nunca esperamos que algo así sucediera. Por fin la justicia empezaba a actuar. Sin embargo, esto se agravó. Al contarle a mi hija que estaba en Perú, nuevamente la veíamos decaída, pero ahora sola, en Lima. Después nos enteraríamos que intentó suicidarse 2 veces desde el edificio. La noticia de la prisión preventiva mientras duraba la investigación salió en el diario regional. Y a causa de esto, se comunicaron conmigo unas madres de Alto Hospicio que no podían creer que esto hubiese sucedido. En el colegio de su hija ya habían interpuesto una denuncia a este mismo hombre, pero la semana anterior. Lógicamente, se iniciaba el recorrido de buscar nuevos antecedentes y partí a hablar con el director de la escuela de Alto Hospicio y a juntarme con una mamá que estaba en Alto Hospicio. La denuncia era efectiva, confirmaron el hecho. El hombre había renunciado a su trabajo por temas personales, pero el director me dijo que lo habían sacado porque el comportamiento que él tenía no iba de acuerdo a los principios de la escuela. Fui a la Fiscalía de Alto Hospicio para lograr que se juntaran las denuncias de Alto Hospicio con la nuestra, pero las fiscalías son distintas, no se pueden juntar las denuncias, por lo tanto los tratan y los enjuician de forma separada. En febrero del 2019 nos preguntaron si queríamos acceder a un juicio abreviado, que consistía en que el abusador asumiera su culpa, pudiendo acceder a una condena menor y que nuestra hija no pasara por el trauma de enfrentar el juicio. Aceptamos, porque veíamos muy mal a nuestra hija y nos enteramos que su esposa estaba embarazada. Nos conmovió. No queremos que un hijo pase por lo que nuestra hija había pasado. Formalizamos nuestra solicitud y nuestra voluntad de hacer el juicio abreviado. Sin embargo, después nos enteramos que este hombre la rechazó, pero que la rechazó y que había cambiado de abogado. Hoy el abogado que lo defendía era el señor Flores, abogado que también defendió al psicópata de Alto Hospicio, el que mató a 14 niñas, el que defendió a Julio Pérez Silva. El temor era tremendo, no sabíamos qué hacer, porque este abogado que defendía a este abusador tenía mucha experiencia y podría inventar quizás qué cosas. Teníamos mucho miedo. En marzo del 2019 nos citaban a presentar testigos y por supuesto la defensa del profesor solicitó la libertad, la cual no se la dieron. Llegó la lista con los testigos. Nuevamente los profesores aparecían como testigos del abusador. Pero nos enteramos con mucha sorpresa de que habían otras personas de la localidad que también iban de testigos de este profesor. Tomé fuerzas y hablé con los de más confianza. Nunca se ofrecieron para ser testigos del abusador. Simplemente era una estrategia de este abogado experto. El juicio se llevó a cabo el 20 de mayo del 2019, con dolor y todos los miedos que una madre puede enfrentar al ver a su hija indefensa y vulnerable. Decidimos enfrentarlo.
con mi esposo. Llegó mi hija de Perú. Yo no pude escuchar su declaración. Mi esposo me dice que fue una declaración que lo conmovió. En ese momento, él logró entender los riesgos y la pena que mi hija tenía. Decidimos no mandarla más a Lima. Se quedó con nosotros. Ante lo tormentoso del juicio que tuvimos que vivir, todos, que fueron 4 días, escuchábamos los murmullos de las mujeres, de la familia de él. Escuchamos también los relatos del profesorado que fue a defenderlo. A mi hija la trataron de psiquiátrica, la trataron de loca. A la otra niña la trataron de que era una loca que tenía mucha actividad sexual. Finalmente, el 28 de mayo del 2019, en el juicio, lo condenaron a 8 años de cárcel. Nos enteramos a los días que él había apelado. Teníamos que esperar nuevamente un mes para que la Corte de Apelaciones pudiera ratificar el fallo. Fue ratificado el fallo. Hoy ya han pasado casi 3 años de los 8. Seguimos con miedo, pero ahora con el miedo de que pueda acceder a beneficios carcelarios. Y de ser así, queda muy poco tiempo para que él pueda salir. Y de nuevo empezaría nuestra pesadilla con nuestra hija. La verdad es que pude relatar el final por temas de tiempo. Hay mucho más detalle, pero el relato este es porque hay muchas mujeres que no sabemos dónde acudir, no sabemos qué hacer. Este juicio duró 6 años. Mi hija hoy está con nosotros y ahora se quiere quedar a enfrentar su educación superior. Yo espero que pueda seguir con nosotros, pero también tengo miedo que en 3 años más, si es que él tiene beneficios, mi hija se vuelva a paralizar. La condena social ha sido tremenda, la tortura social ha sido tremenda. No todos entienden ni te condenan. Pero bueno, aquí estamos para poder ayudar a cualquier mujer, amiga, familia, a orientarla en este duro proceso. Eso. Gracias, Cata. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Igual es duro. Me imagino que estamos todos aquí conversando un poco impactados, tu relato. El Kevin también ahí nos dice que está impactado porque en verdad me imagino que todas las personas que estamos escuchando, es duro escucharte. Y sobre todo cuando dices todo este juzgamiento social que existe detrás de esto, que no hay comprensión del tema. La verdad es que a mí me cuesta mucho seguir. Creo que soy la que tiene más palabras para seguir ahora. Creo que tu experiencia relatada nos ayuda a invitar a más mujeres a que no se sientan solas, ¿cierto? Que conversen con otras mujeres, que hablen, que no se silencien frente al abuso, frente a las violaciones, frente al acoso. Es una invitación sincera, de corazón. Creo que el silencio es lo que permite que sigan existiendo este tipo de fantoches, ¿cierto? De gente de mierda que lamentablemente la vamos a encontrar, que son hombres y que es tan común además. Entonces te agradezco mucho, mucho, mucho que nos des esa posibilidad, porque sé que nos envalentona, nos hace valientes, y invitamos a otras mujeres, a las chiquillas cuando son niñas, imagínate 13 años, no tienen la fortaleza para hablarlo, ni siquiera con las madres, porque muchas veces también las mamás silencian este tipo de abusos, ¿no? Qué bueno que cada día más
gracias a los movimientos de mujeres, al movimiento feminista, podemos hablar este tema, exponerlo, salir a la calle, gritarlo, ya no estamos silenciadas, somos más, y ojalá que cada día más, que no sea solo en la calle, sino que podamos decir que no y podamos eh, denunciar, ¿cierto? Y que la justicia cada día se sensibilice más frente a esta situación, que se haga efectiva, que no nos exponga de la manera que tú nos estás diciendo. Imagínate, para mí es terrible. Yo, si, yo no sé qué haría, creo que se desarma la vida. Yo tengo una hija también, casi de la edad de tu hija, y creo que me desarmaría entera. Se desarma la Te vida, se agradezco, Cata. desarma la vida porque además me creerán ustedes que yo hasta el día de hoy sigo la instrucción número 2. Todavía no le puedo preguntar a mi hija lo que pasó. Todavía no he sido capaz de hablar con ella. Tampoco he sido capaz, a pesar de que tengo las grabaciones, de escuchar su relato del juicio. No hemos tocado el tema familia. Ella sigue con la psicóloga amiga, que finalmente se convirtió en una amiga, la psicóloga y la abogada. Qué bueno. Pero todavía ella no, ni yo, superamos el trauma, porque finalmente es un abuso para todas las familias, para toda la sociedad. Cuando salió el colectivo Las Tesis con su tema, yo fui a la escuela, me paré afuera de la escuela y reclamé por los abusadores y cómplices que siguen ahí, porque los cómplices también son unos abusadores y la autoridad no ha hecho nada. Y lo único que recibí de parte nuevamente de parte del profesorado, de algunos, porque muchos nos han apoyado y han cambiado su actitud eh, crítica. Yo ocupo hoy día un cargo político, pero críticas políticas, y uno lo que hace es visibilizar lo que está pasando dentro de una comunidad escolar, lo que está pasando dentro de una sociedad, cómo podemos cambiar, y la gente se crea en lo mínimo, no va al análisis profundo Claro, de todo el dolor que ha pasado, que nosotros al menos hemos pasado por esto que nos sucedió. claro. Uy, perdón, Cata, disculpe que interrumpa, mire, tengo un problema y me tengo que desconectar, pero vamos a seguir conversando. Las dejo, Angie, Lidia, Cata, muchas gracias, gracias al Kevin. Después internamente conversamos. Yo me despido por un problema así que trasciende esto. Me da mucha pena despedirme. Muchas gracias y sigan conversando porque en verdad creo que es súper necesario. Gracias, chiquilla. Vale, nos vemos, Vivi. Cata, yo también te quiero agradecer el relato que nos contaste hoy día. ¿Qué te digo? Súper duro escucharte también. Se me pone la piel de gallina, me llegaron a sudar las manos. No imagino cómo se debe haber sentido ni cómo debe sentirse todavía, pero de verdad te abrazo mucho a ti, a tu hija, y les doy las gracias también por haber tenido la valentía de hacer la denuncia y de haber continuado el proceso que fue súper largo. También yo creo que aquí lo que decía la Lidia al comienzo, cómo en las escuelas, en los establecimientos educacionales, se avala y se propaga más encima esta especie de virus patriarcal, machista y que permite que la violencia en las aulas, dentro de los establecimientos, siga ocurriendo. Tu caso, no sé si sea extremo tampoco, me parece que también puede ser más común de lo que uno quisiera que fuera, pero qué importante también rescatar que cómo es urgente, pero así hace 10 años atrás que ya debería existir un sistema legal efectivo, basado en todas las millones de experiencias que ya existen, como la que tienes tú y tu familia, y que realmente cumpla y pueda dar justicia o al menos aminorar un poco el dolor que sienten las víctimas y que sienten las familias. Estoy súper impactada, de verdad. Pero fíjense que todavía no hemos hecho el análisis de los grupos vulnerables y de clases sociales. Yo soy una mujer que ha sido dirigente, que tuvo la oportunidad de estudiar, pero acá hay muchas mujeres aymaras
que simplemente no reclaman o no las escuchan o las invisibilizan y sus reclamos no llegan a nada. Yo logro entender cómo funciona la institucionalidad, qué podemos hacer, a dónde podemos llegar, a quién le podemos reclamar, a quién podemos preguntar. No todos esos lo saben. Yo tuve la posibilidad de poder contratar junto a mi esposo una abogada. Tuve la posibilidad de pagarlo. Ni siquiera hemos entrado a la discusión de, de las condiciones económicas de cada una de las familias. Si yo quizás no hubiese tenido la ayuda de estas dos profesionales, si no hubiese podido pagar, quizás esto no llega a nada. Hay muchas familias, muchas mujeres que no tienen la posibilidad de hacerlo. Y de nuevo, el Estado invisibiliza a estas personas. Nos mandan a un programa. A mí, afortunadamente, me encontré con el CEPIC, con una psicóloga comprometida que nos acompaña hasta el día de hoy, ¿y el que no puede? No puede nomás, pues se acabó el programa administrativamente. La Corporación de Asistencia Judicial se acaba el programa y son abogados que tienen 20.000 casos y no son expertos en un caso. Y entonces uno dice, qué injusto, porque no todos tienen la misma posibilidad, no todos tienen la misma condición económica, no todos tienen la misma condición social, no todos tenemos el mismo entendimiento, no todos somos capaces de poder ir a enfrentar a un fiscal, no todos tenemos ni siquiera hasta el pasaje, porque yo fui una semana todos los días a la fiscalía para que pudieran juntar los casos. Ni siquiera a veces las mamás tienen para el pasaje para ir a hablar a la fiscalía. Ni siquiera, yo cuando me enteré de los casos de Alto Hospicio, fui a Alto Hospicio, pesqué mi auto, me fui a hablar con el director y toda empoderada, llegué, me metí y que nadie me detenga. Pero no todas tienen la misma formación o personalidad. ¿Dónde están esos casos? Todos esos casos están invisibilizados. Por eso yo me animo a poder relatar esto. Mi hija, yo estoy segura de que si ella sabe que yo estoy relatando, no va a estar de acuerdo, porque todavía no lo supera. Pero yo encuentro que es necesario relatarlo para otras, para las hermanas, las mujeres, las amigas, las compañeras que están en otros territorios, sepan que hay personas que hemos pasado por esto y que podemos apoyar, que podemos hacer una gran red para poder apoyar y poder parar este tema. Y poder, no sé si a la fuerza, que la institucionalidad pueda funcionar y que podamos lograr algo. Finalmente, gritar por justicia. Así es. Bueno, también el llamado hacemos nosotras a las mujeres que nos puedan estar escuchando y que necesiten también un tipo de asesoría como el que tú estás haciendo. Nosotras también no somos expertas, nosotras somos antropólogas, no podemos dirigir un caso, digamos, pero podemos contactarlas, podemos también entregarle indicaciones generales, podemos hacer un acompañamiento, podemos dar este espacio como hoy día lo hemos hecho contigo, para que alcen la voz, para que lo cuenten, para que dejemos de estar ocultas. Y porque quizás tu hija se va a molestar, pero este relato sí fortalece, sí nos da fuerzas a las demás, sí nos hace, y que sepa también que no está sola en esto, que habemos muchas que la acompañamos, que nos duele su dolor y que también vamos a exigir justicia por ella. Angie, Bueno, Lidia. disculpen por interrumpirla. Bueno, Cata, quería darte un abrazo gigante a la distancia, de verdad, agradecer muchísimo tu relato. Yo creo que lo mismo que decía Angie, a todas se nos paró los pelos de punta, porque como bien decías tú, de alguna manera esto es una realidad que viven muchísimas mujeres y lamentablemente
muchas, 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 no pueden sacar la voz por lo que tú comentabas en términos de que, ¿cómo saco la voz si no tengo las condiciones, no tengo la posición social para poder sacarla y que me escuche? Y eso es tremendo porque duele, y duele. Yo ahora estoy en un auto, en una población en donde hace unos días también había mujeres víctimas de violencia y están ahí en sus casas porque tienen que estarlo, porque lamentablemente no les queda de otra. No tienen la posibilidad de irse a la casa de alguien, y eso duele y nos hace ver que realmente, gracias a este gran movimiento, de alguna manera cada vez más mujeres se están levantando y están alzando la voz. Tú de verdad tienes una fortaleza gigantesca, porque yo igual hace un año que fui mamá, y ahora me pregunto siempre cómo de alguna manera no criar a un niño abusador, un niño violento, y cómo poder permitir que las niñas caminen de manera libre y las mujeres podamos caminar de manera libre sin que sintamos miedo. Entonces, quiero agradecerte de verdad profundamente y en ese sentido, como docente de alguna manera, como antropóloga y como mujer, intento de alguna manera brindar esas herramientas a quienes, a las mujeres, a las niñas, para que de alguna manera, en algún momento en su vida, porque muchas veces también nos sentimos culpables permanentemente, sobre todo las mamás, de no poder haber brindado, yo creo, esas herramientas a nuestras hijas, a nuestros hijos, y eso duele también, porque ¿por qué no pudimos? ¿Por qué qué pasó ahí? Y en ese sentido te digo que en realidad este sistema está hecho para matarnos, está hecho de alguna manera para esclavizarnos, para sentirnos culpables, cuando en realidad lo que está mal es todo un sistema que lo único que quiere es vernos muertas. Así que, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, Cata, por lo que hiciste, por tu hija, y de alguna manera me siento conectada con ella y contigo, y de verdad que esto va a acabar y va a poder salir adelante. Yo creo y siento de corazón que entre más que salgamos, más juntas nos vamos a sentir y más fortaleza nos vamos a dar, y el día de mañana ojalá que tu hija salga y pueda relatar esto, y aunque no lo relate, pueda sentirse libre y pueda sentirse bien ella, en todos los sentidos. Así que eso, un abrazo, ¿ya? Sí, es súper importante señalar esto. A veces las mujeres, a mí me pasó, yo sabía lo que tenía que hacer, yo sabía que había que denunciar, yo sabía que, mm, que tenía que ir no sé, a la PDI o a Carabineros, que me iban a llamar de la fiscalía, que tenía que ir a la fiscalía. Sabía todos los pasos que había que hacer, sabía todos los fonos denuncia y todos los fonos llamada y todos los fonos ayuda, yo sabía. Pero cuando me pasó, me paralicé y no supe qué hacer. No sabía, no actuaba. Y entonces el llamado es que nada nos paralice. O sea, nada puede ser peor de lo que ya estás pasando. Siempre va a ser mejor porque al hablar, al pedir ayuda, al activar la red, quizá, como decía la compañera, claro, ustedes son antropólogas, pero tenemos redes, conocemos, tenemos amigas que son abogadas, tenemos amigas que son psicólogas, o por último, saber dónde llamar. Yo tampoco no lo sé todo, pero yo logré todo esto preguntando, sabiendo, llamando, insistiendo. Claro, porque podía llamar, podía ir, podía hacer todas estas cosas, pero es importante la red de mujeres, que podamos conectarnos y podamos aprender de esta experiencia, de otras y de las vivencias. Porque, por ejemplo, yo siempre pensé que el proceso de reparación era de investigación y obligaba a mi hija a ir. Y siempre iba, no faltó a ninguna. Pero siempre pensé que era de investigación, no tenía idea que cómo se llevaban adelante los procesos, no sabía que había que juntarse, que los juicios se tenían que juntar, no sabían que fiscalías distintas tenían que ir. Pero en el momento del juicio, afortunadamente, nosotros recibimos los jueces que estaban,
y nosotros recibimos la denuncia de alto hospicio y los jueces se enteraron de que había una denuncia paralela en otra fiscalía y eso también ayudó al juicio. Entonces, ¿dónde uno tiene que ir a golpear puertas? ¿Dónde tiene que quizás esperar? Lo mejor, lo que relato es una lucha o un seguimiento o un camino injusto. Es un camino injusto que nos ha tocado a las mujeres. Pero en razón de la justicia, en razón de que no sigan habiendo más abusadores y que se condenen a estos abusadores, es necesario que muchas los pasemos. Una vez una hermana me dijo, en las luchas hay de todo. Hay quienes empezamos a abrir las tierras, a poner las piedras y otros que les toca pisar por encima de las piedras y andar libremente. Yo hoy día me motiva que muchas más podamos hablar, que podamos aprender de esta experiencia para que nuestras hijas, nuestras nietas puedan caminar y pensar y soñar libremente, porque van a haber eh, quizás menos abusadores, no sé si en algún momento irán a desaparecer, pero ellas van a estar más empoderadas y vamos a tener una sociedad eh, con derechos de las mujeres. Justamente. Bueno, Cata, igual en honor, y Lidia, en honor al tiempo, que ya no estamos de lo que teníamos, el tiempo que teníamos designado para hablar en el programa, pero yo creo que la próxima semana, de hecho, va a ser este justamente el tema de nuestra conversación, de nuestra reunión, las redes, las vías, los caminos que hay que tomar cuando uno sufre este tipo de violencia. Vamos a tratar de entregar esa información para que las mujeres sepan qué es lo que hay que hacer, sepan cuál es el procedimiento y sepan también cuáles son los tiempos y en grandes rasgos cuál es el camino que hay que seguir. Entonces, les agradezco mucho que se hayan conectado hoy día. Yo sé que la Lidia igual hizo un esfuerzo por estar conectada hoy día. La Cata, contar tu relato que no es fácil, no es fácil escucharlo, me imagino que menos es fácil vivirlo, narrarlo y después exponerlo públicamente, pero te lo agradezco de corazón. Les mando un abrazo apretado a cada una y las dejo entonces invitados para que sintonicen nuestro programa la próxima semana, Cayusas, aquí a través de Radio Nonguén, en el mismo horario de 11 a 12. Y eso, va a estar súper interesante de nuevo, chiquillas, de nuevo les agradezco, pero full, 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 full. Así que eso. Y justicia, justicia, chiquillas. Vamos a vencer. Así Un será. abrazo Y con a eso, todas. Kevin, podríamos poner el último tema y ya nos despedimos. También a todas las personas que nos escucharon. Y eso. Chao, chao. Ya, bacán, Kevin, gracias.